¿Qué carajos son? Los equidnas. Los equidnas son una de las muchas especies animales antropomórficas que existen en la franquicia de Sonic the Hedgehog. Estos son retratados en la mayoría de medios como una civilización perdida que dejó atrás grandes avances tecnológicos y un sinfín de misterios. Gracias a los cómics de Archie pudimos tener el acercamiento más profundo a lo que sería la historia de esta especie, y seremos testigos de su nacimiento, cómo estos pasaron a convertirse en un auténtico imperio conquistador hasta llegar a su inevitable extinción. Para encontrar los inicios de esta raza debemos remontarnos a aproximadamente 12.000 años antes del nacimiento de Knuckles. Luego de que la humanidad fuera erradicada casi en su totalidad por parte de los Zorda, el planeta quedaría como una enorme bola de lodo impregnado de ADN aparentemente inhabitable, pero con el paso de los siglos volverían a aparecer nuevas formas de vida: los mobosaurios. No me inventé el nombre, así se llaman. Tras la extinción de estos a causa de la lluvia de esmeraldas del caos que cayeron del espacio, los pequeños mamíferos tuvieron vía libre para multiplicarse, evolucionar y reclamar este nuevo mundo dejado atrás por los grandes reptiles. Vamos, que es lo mismo que pasó en la vida real, pero con más marihuana. Aquí entramos en lo que sería la etapa tribal. Durante este tiempo y tras muchos años de evolución, las distintas especies animales comenzarían a formar clanes conformados por miembros de una misma especie, todos ellos con apariencia antropomórfica al contener ADN humano en su sangre. Pero de entre todos ellos, quienes más se acercarían a nosotros en inteligencia serían los equidnas, ya que su interacción y estudio de las esmeraldas del caos provocó que estos evolucionaran más rápido que los demás. En esos años surgirían dos personajes que serían determinantes para el futuro de esta raza: Aurora La y su esposo Enerjak. Estos fueron dos equidnas que dedicaron sus vidas al estudio de la energía del caos, los cuales serían contactados por los antiguos caminantes, que, por si no saben quiénes son estos, son básicamente Dios. En lugar de aceptar la extinción al igual que sus hermanos mobosaurios, estos consiguieron comprender el poder de estas extrañas piedras verdes que habían destruido su mundo, consiguiendo así volverse uno con la energía del caos y ascender a un estado superior para convertirse en seres omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Estos compartieron sus conocimientos con Aurora La y Enerjak, dándoles la oportunidad de ascender y convertirse en dioses del caos al igual que ellos, a los que bautizarían como los nuevos caminantes. Mientras que la ahora diosa Aurora pudo adaptarse a la divinidad, Enerjak sería corrompido por la energía negativa del caos, convirtiéndose en un ser sumamente agresivo que solo busca la destrucción e imponer su voluntad sobre los demás. No se sabe cuál fue el desenlace de este conflicto, pero sabemos por cómo se desarrolló la historia que, mientras que Aurora sería mundialmente conocida como la diosa de los Mobianos, esparciendo su religión por cada rincón de Mobius, Enerjak sería lentamente olvidado. Volviendo a los asuntos mortales, los equidnas, hartos de tener que convivir con estos sucios y estúpidos salvajes, decidirían autoexiliarse en una isla cercana a lo que fue el continente europeo, a la cual nombrarían como Albion. Desde ahí iniciarían una carrera tecnológica, redescubriendo la antigua tecnología humana y avanzando rápidamente en campos como la medicina, filosofía, ciencias, milicia e incluso llegando al espacio. Y esto daría inicio a lo que conoceremos como la etapa imperial. Tras haberse coronado como la potencia absoluta en Mobius, los equidnas se dignarían a salir de su pequeña isla para conquistar otros territorios y esparcir su cultura. Su primer destino sería el continente de Downunda, lo que actualmente sería Australia. Aquí construirían su primera colonia sin saber que del otro lado del mundo se fortalecían quienes serían sus grandes enemigos. Aquí tenemos que abrir un paréntesis para hablar de Mammoth Mogul. Durante la etapa tribal, este solía ser un cazador en su clan hasta el día que fue impactado por una esmeralda del caos caída del espacio. Al igual que los equidnas, este recibió un gran poder que usó para conquistar y someter a cuantos clanes pudiese, hasta que estos decidieron unirse y rebelarse contra él. El poder de la esmeralda provocaba que este envejeciera súper lento, volviéndolo prácticamente inmortal y dándole siglos para estudiar y controlar este nuevo poder. Años después, este decidiría compartir sus conocimientos con otros mobianos sedientos de poder, y así nacería la Orden de Ixis, una secta de hechiceros especializados en la manipulación de la energía del caos, quienes tendrían como objetivo conquistar el mundo y proclamar al ahora llamado Ixis Mogul como el dios emperador de Mobius. Los equidnas de Albion evidentemente no iban a permitir que esto sucediera y les declararon la guerra. Este fue un conflicto tanto territorial como religioso, ya que mientras los seguidores de Mogul lo consideraban una especie de semidios del caos, por el lado de los equidnas tenías a los caballeros templarios de Aurora, quienes lanzarían una auténtica cruzada para proteger a los seguidores de la diosa de Mobius. Ambos bandos cometerían crímenes atroces durante la guerra. El más sonado fue el uso de los mutantes, mobianos que no tenían nada que ver con este conflicto
conflicto eran raptados por ambos bandos y alterados genéticamente mediante el uso de magia y ciencia. Esto con el fin de convertirlos en armas biológicas y mandarlos a matarse en el frente de batalla, una la cual no tenía nada que ver con ellos. Por el lado de la Orden aparecerían las 7 obras maestras Ixis, criaturas creadas por Mogul que lo ayudarían en su conquista mundial, entre las que podemos encontrar a Chaos, Ifrit y Solaris. A causa de la cantidad de destrucción a nivel global, todos los registros de lo que ocurrió durante esta época fueron destruidos, dejando este lapso de tiempo únicamente recordado como las Guerras Olvidadas. Luego de una larga campaña, parecería que los Equidnas de Albion perderían la guerra a manos de la Orden de Ixis, y sin más opción, estos se verían obligados a jugar su último as bajo la manga e invocar a la puta Exodia. ¡Exodia! ¡Manifiéstate! Así es. No me pregunten cómo, cuándo ni por qué, pero estos cabrones consiguieron invocar a Enerjak, usando como avatar a un científico random de Albion que nadie sabe quién es. Este segundo Enerjak destruiría al ejército de la Orden de Ixis, dejando vivos únicamente a Mogul y 3 de sus discípulos. Hay leyendas que dicen que los dos bandos tuvieron que hacer equipo para derrotar a Enerjak, pero sea cual sea la versión verdadera, el resultado fue el mismo: la aparente desaparición de la Orden de Ixis y la de este segundo Enerjak. Tras quedar como los ganadores de la guerra, los albionitas tomaron represalias en contra de los colonos de Dawnunda, que se dedicaron a experimentar con los nativos durante la guerra. Desmantelaron la colonia y supongo que les aplicaron unos buenos juicios de Nuremberg, aunque para entonces el daño ya estaba hecho. Cientos de años después de la guerra, Albion trataría de fundar una nueva colonia en el continente de Soumerca, o Sudamérica para los panas. Para conseguirlo, enviaron 2 de las castas que existían dentro de la sociedad de Equidna, los guerreros más fuertes y resilientes que se convertirían en el clan Knuckles, y los miembros de la élite científica, que se convertirían en el clan Nocturnus. Además, claro, muchos otros Equidnas exploradores e intelectuales. Ya en el lugar, los Equidnas se metieron en otra guerra, pero ahora en contra de la población nativa, un clan de gatos llamado los Felidae. Siempre me llamó la atención cómo los miembros del clan Knuckles usan lanzas para pelear como en Sonic Adventure, a pesar de que en esta continuidad vienen de una sociedad altamente tecnológica. Durante este conflicto, la mayor parte de los colonos saldría corriendo de regreso a Albion, dejando únicamente al clan Knuckles y al clan Nocturnus defendiendo la tierra conquistada. Con el paso del tiempo, las disputas de poder entre el líder del clan Knuckles, Pachacamac, y el líder del clan Nocturnus, Imperator X, los llevaría a enfrentarse en una guerra civil. Los 3 bandos buscarían desesperadamente destruir a los otros 2, pero esto no acabaría hasta que Pachacamac, en busca de poder, intentara apoderarse del Onix Negro, lo que desataría la furia del ya mencionado Chaos y la aparente extinción del clan Knuckles. Ante esta situación, el clan Nocturno se levantaría para tomar posesión del continente entero, de no ser por el evento Argus, el cual los transportaría a la zona crepuscular. En esta zona el tiempo pasa considerablemente más lento, además de estar plagada de distintas razas alienígenas a las cuales se tuvo que enfrentar el clan Nocturnus. Con el paso de los años y gracias a su gran intelecto, estos Equidnas, ahora conocidos como los Merodeadores, someterían a las demás especies de la zona crepuscular y asimilarían su tecnología, llegando a crear armas superpoderosas como los robots Hisoids. Y de esta forma el Imperio Nocturnus, liderado por Imperator X, se convertiría en la fuerza dominante de la zona crepuscular, los cuales tendrían un poquito de importancia en el futuro. Al mismo tiempo que estos 2 clanes desaparecieron, los Equidnas que abandonaron Soumerca retomarían la colonia de Dawnunda y fundarían la primera ciudad funcional fuera de Albion, la cual sería conocida como Equidnápolis. La ciudad de Equidnápolis crecería próspera por muchos años, hasta que un día un par de científicos llamados Jordan y Kailala descubrirían un cometa blanco que eventualmente impactaría con la ciudad. En lugar de irse corriendo todos a la mierda, fueron un paso más allá y decidieron usar el poder de 12 esmeraldas del caos para elevar la ciudad y una buena porción de tierra al cielo. Esto con ayuda de la única especie aliada de los Equidnas, las hormigas de fuego, quienes se encargarían de separar la ciudad del suelo. A pesar de que la mayoría estaban de acuerdo con esta decisión, apareció un grupo de iluminados liderados por un tipo llamado Arrakis, quienes, y con toda razón, pensaban que era una jodida locura y decidieron en su lugar regresarse a Albion. El problema, y esto sí que no tiene ningún sentido, es que se perdieron en el camino. O sea, tienen toda esta tecnología, pero no pudieron llevarse un mapa. Luego de que la isla flotante comenzara a surcar los cielos, este pequeño grupo de Equidna sería olvidado y transformado en la leyenda de la tribu perdida. Estos se convertirían en nómadas que viajaron por todo el mundo en búsqueda de Albion, siendo perseguidos en el camino por otras facciones como los Overlanders. Volviendo a Equidnápolis, sus
ciudadanos se adaptaron bastante bien a vivir entre las nubes y durante mucho tiempo prosperaron sin ningún problema, aunque entre ellos habían algunos que aspiraban algún día a regresar a la superficie del planeta, entre ellos dos de los descendientes de Jordan y Kailala, los hermanos Edmund y Dimitri, dos científicos brillantes que idearon una forma de regresar a la isla flotante a su posición original en tierra firme, mediante el uso de un artefacto llamado el Sifón del Caos, el cual drenaría lentamente el poder de las esmeraldas del caos para descender a la superficie. La idea, sin embargo, fue rechazada por el gobierno de Kidnápolis. Decepcionados, los hermanos se fueron por donde llegaron. Mientras que Edmund aceptó la decisión del consejo, Dimitri decidió tomar acción por mano propia. Sin avisarle a nadie, este se dirigió a la cámara del caos, donde se encontraban las dos esmeraldas, y utilizó el sifón para drenar su energía. Para sorpresa de nadie, algo tuvo que salir mal, y terminó absorbiendo 11 de las 2 esmeraldas, convirtiéndose en Chaos Dimitri, el cual usó su enorme poder para crear una torre en donde encerraría a su hermano y al líder del consejo, la cual sería derrumbada por las hormigas de fuego y lo dejarían sepultado. Sí, el cabrón tenía el poder absoluto, todos se la pelaban y se las ingenió para perder. Avergonzado, Edmund decidió dedicar su vida a proteger la isla y la esmeralda del caos restante, esto con el fin de pagar el daño provocado por su hermano, convirtiéndose así en el primer guardián de la isla flotante. A pesar de sus intentos por arreglar la situación, este evento tuvo un gran impacto en la sociedad de Echidna, la cual comenzó a considerar la regulación del uso de tecnologías que pudieran atentar contra la seguridad de los ciudadanos. A raíz de esto, el consejo, con ayuda de Edmund, decidió confiscar todo tipo de tecnología y guardarla en una bóveda gigante llamada el Gran Conservatorio. Evidentemente no todos los ciudadanos estaban de acuerdo con esta decisión, lo que terminó con el surgimiento de un grupo reaccionario llamado la Legión Oscura, liderado por nada más y nada menos que el hijo de Dimitri, Meniker. Este grupo ganaría popularidad entre los Echidnas, que serían espiados por el hijo de Edmund, Steppenwolf. Tras enterarse de las intenciones de su primo, correría a advertir a su padre, quien sería asesinado por la Legión, dando inicio a una guerra civil en Echidnápolis. Con la ayuda de una hormiga de fuego llamada Cristófeles, Steppenwolf pudo desarrollar su conexión con la energía del caos, la cual usaría para enfrentarse a su primo Meniker y transportarlo a él y a sus seguidores a la zona crepuscular, dando inicio a una serie de conflictos intrafamiliares que durarían generaciones. Aquí entraríamos en lo que sería la era de los guardianes. Los descendientes de Edmund ocuparían un lugar privilegiado dentro de la sociedad de Echidna, participando en varios eventos que pusieron en peligro la isla flotante y a sus habitantes. Estos son mayormente conocidos por ser uno de los aspectos más criticados de los Archies venidos de las manos de nuestro capitán Kenders, principalmente por sus diseños que... no me jodas. ¡Guarda! ¡Hay muchos otros personajes y no te gusta el hechicero tierno! No hay, es el mismo con diferentes disfraces. Aparte, ¿por qué son tantos y tan inútiles? No voy a indagar en la vida de cada uno porque al chile no vale la pena, sino únicamente los que tuvieron algún tipo de relevancia en la historia de los Echidnas. Pero antes de eso, volvamos con la Legión Oscura. Uno pensaría que tras ser exiliados a la zona crepuscular, estos tendrían algún tipo de relación con el clan Nocturnus, no solo por el hecho de que todos son Echidnas, pero también por la fascinación de ambas facciones por la tecnología. Pero aparentemente esto no fue así, y al menos al principio, estos dos grupos permanecieron completamente separados. Según la enciclopedia, esto fue debido a que el clan los consideraba tan inferiores que no les quiso dar el privilegio de ser conquistados. Una teoría personal que tengo es que al haber algunos miembros de la Legión Oscura que eran descendientes del clan Knuckles, como en el caso de su líder Meniker, estos decidirían no absorberlos dentro de su imperio. Vamos, para no ensuciar la sangre. Aunque eso no explicaría por qué los dejaron vivir. Lo que sí se sabe es que eventualmente los miembros de la Legión Oscura comenzarían a robar la tecnología del clan Nocturnus, y la Legión usaría dicha tecnología para crear un portal que los llevaría de regreso a la zona Prime. La Legión Oscura nunca fue derrotada. Fuimos saboteados por los débiles y codiciosos. La civilización Echidna está destinada a gobernar Mobius. Solo un líder fuerte como yo puede salvar Echidnápolis de los radicales tecnoconservadores que desean que regresemos a la Edad de Piedra. Este discurso daría inicio a las campañas para retomar el control de la sociedad de Echidna. El primer intento de la Legión por regresar a la zona Prime sería pocos años después de su exilio, donde el hijo de Steppenwolf, Moonwatcher, conseguiría repeler su ataque. Como mencioné antes, el tiempo pasa más lento en la zona crepuscular, lo que provocaría que el siguiente ataque de Meniker no fuera hasta 3 generaciones de guardianes después. Aquí este se aliaría con los Overlanders y lo ayudarían a orquestar un ataque nuclear que destruiría la isla flotante, el cual sería saboteado por el guardián Aaron. Tras la pelea, tanto el guardián como el líder de la Legión morirían en la explosión del misil, dejando como reemplazo por un lado a Jordan, el hermano menor de Aaron, y por el otro al hijo de Meniker, Moritoria Rex, como el nuevo líder de la Legión Oscura. 2 generaciones después, nos encontraríamos con el guardián Hawking,
el cual resaltaría no solo por ser el dueño original del sombrero que Knuckles usa en la OVA y en el futuro, sino por haber vivido uno de los tiempos más conflictivos para los Echidnas. Durante su servicio, Echidnápolis se vio envuelta en una guerra con otra especie que buscaba tomar el control sobre la isla flotante, el régimen de los Dingos, una especie con la que aparentemente habían estado en conflicto desde que establecieron la colonia en Daununda. Estos comenzaron a robar la tecnología de los Echidnas, llegando al punto de intentar saquear el Gran Conservatorio, y además se aliarían con los Overlanders, quienes les venderían armas nucleares. Estos tratarían de erradicar a los Echidnas, pero fracasarían ante el sistema de defensa creado por Hawking, aunque esto no los libraría de la lluvia radioactiva que comenzaría a afectar a la isla. Con el fin de evitar futuros conflictos y pasándose por los huevos la decisión de Edmund, Hawking usó algunas de las notas de investigación dejadas por Dimitri y la tecnología prohibida del Gran Conservatorio para crear el proyector de hipersona, un artefacto que transportaría Echidnápolis y la ciudad de los Dingos, Cave Canem, a dos dimensiones de bolsillo separadas una de la otra. De esta manera, ninguno de los dos bandos podría atacarse mutuamente y podría dedicarse a liderar la limpieza de la radiación de la isla. A causa de esto, decidió cederle el puesto de guardián a su hijo Tobor, para que este protegiera a los ciudadanos de Echidnápolis. Todo se mantuvo tranquilo durante un tiempo, hasta que un día y sin que nadie lo pudiera prever, un portal hacia otra dimensión se abrió, dejando entrar una nueva incursión de la Legión Oscura liderada por Moritori Rex. El joven e inexperto guardián, junto con algunos ciudadanos, intentaron repeler el ataque. Moritori intentaría teletransportarse junto a Tobor de regreso a la zona crepuscular, donde podría capturarlo, pero el dispositivo los llevaría juntos a unas ruinas que terminarían aplastándolos. Hawking, al enterarse de lo que había pasado, fue corriendo a salvar a su hijo de entre los escombros, sin saber que realmente se trataba de Moritori, mientras que Tobor quedó atrapado. Y la verdad, no lo culpo, yo también los hubiera confundido, son todos iguales. Luego de un día intentando escapar, Tobor consiguió salir, sin embargo, estaba muy herido como para regresar a la isla flotante. A eso súmale que los escombros le habían dañado los ojos, y no podía con la tristeza de haber sido abandonado por su padre. Derrotado y medio ciego, este decidió vagar sin rumbo por la superficie de Mobius, dejando a Moritori como un infiltrado de la Legión Oscura entre la hermandad de guardianes. Knuckles. Aquí vamos a dar un salto bastante grande en el tiempo, ya que la trama así lo requiere. 8 generaciones después nacería Knuckles the Echidna. Durante su servicio se daría seguimiento a varios de los grupos de Echidnas que ya mencionamos. Knuckles descubriría que no es el último de su especie y que realmente eran un montón. Por un lado se toparía con la ciudad de Echidnápolis y con los Dingos. Descubriría a la hermandad de guardianes, ayudaría a la tribu perdida a encontrar su tierra prometida y se enfrentaría a los actuales líderes de la Legión Oscura, Kragok y su hermana Lienda. Luego de que este conflicto entre Echidnas y los Dingos, liderados por el general Helmut von Stryker, se reavivara a causa del mal funcionamiento del proyector de hipersona, estos se vieron obligados a hacer equipo a causa de la llegada de Kragok, el cual recibiría la ayuda del dios de los Echidnas. Porque se me olvidó mencionarlo, pero este poseería el cuerpo sepultado de Dimitri y lo ayudaría a tomar el control de la ciudad, o al menos lo intentaría, porque sería rápidamente humillado por Mogul, quien lo atacaría con el objeto más roto de este cómic. El único veredicto es la venganza. La Legión lograría salvar a Dimitri al convertirlo en un cyborg, quien pasaría a ser el líder de la misma debido a que Kragok sería capturado y eventualmente moriría junto a Tobor, porque sí, este sobrevivió a su exilio y apareció de la nada para redimirse. Tras esto, la Legión usaría tácticas de propaganda para esparcir sus ideas sobre la superioridad de las máquinas entre los Echidnas. Y sí, por si a alguno le quedaba duda, esta gente está basada en un grupo de tercera posición que comienza con nacional y termina con socialismo. Si tuviera una moneda por cada referencia al pintor austriaco en estos cómics, tendría 3, lo cual no es mucho, pero es raro que haya pasado 3 veces. Pasado el tiempo, los agentes de la Legión comenzarían a ocupar terreno en el gobierno de Echidnápolis, ganando posiciones de poder y ayudando a la causa. Pero la situación alcanzaría un punto crítico cuando Knuckles, en un momento de estrés, despertaría la transformación de Chaos Knuckles. Esto debido a los experimentos que la hermandad de guardianes hizo en él cuando era tan solo un huevo, con la intención de convertirlo en el guardián más poderoso y que pudiera evitar una gran catástrofe en el futuro, convirtiéndolo así en el Echidna con la mayor conexión con la energía del caos. Tras esto, todo el mundo puso sus ojos en él, especialmente los Echidnas de Albion, quienes no iban a permitir que surgiera otro Enerjak. Su líder, Gala-Na, ordenó la captura de Knuckles, y no se les ocurrió una mejor manera de lidiar con esta situación, sino de la forma más hipócrita posible. Utilizando el mismo artefacto que provocó el nacimiento de Chaos Dimitri, los albionitas salieron con una versión modificada del sifón del caos, creada por un científico llamado el Dr. Finitevus. Con este, el científico
intentó drenar el poder de Knuckles. Y al igual que la última vez, todo mayor sal. Tras el incidente, Knuckles se teletransportaría a otro lugar, llegaría a mejorar su relación con Dimitri y trataría de usar sus nuevos poderes para viajar en el tiempo y evitar los conflictos que vivió en el presente sin mucho éxito. Tiempo después, Mogul secuestraría a Dimitri con el fin de atraer a Knuckles y robarle su poder con ayuda de su propia versión del sifón del caos. Knuckles accedió a cambio de salvar la vida de su antepasado, pero la sobrecarga de energía fue tan grande que esta terminó destruyendo el sifón. El plan de Mogul se vería frustrado y Dimitri salvado, pero lamentablemente Knuckles moriría. Resucito. Me la suda, lo siento. Desde la otra vida, este presenciaría su propio funeral, y curiosamente es aquí donde oficialmente bautizarían a la isla flotante como Angel-Island. Esto en honor a la madre del primer guardián Edmund, Ángel La. También tendría la oportunidad de hablar con algunos de sus antepasados ya fallecidos. Tras esto, Knuckles sería contactado por Aurora. Esta le revelaría que muchos años atrás, esta le dio visiones del futuro a su padre Locke, en donde ocurrían terribles catástrofes, donde lo único que podía evitarla era Knuckles, llevándolo así a realizar toda clase de experimentos sobre su propio hijo, convirtiéndolo prácticamente en una esmeralda del caos viviente. Aurora y Knuckles viajarían a través de sus recuerdos, y ella le explicaría que toda su vida, desde su entrenamiento como guardián, el abandono por parte de sus padres y las aventuras que tuvo con los Chaotix y Freedom Fighters, no fueron más que una serie de pruebas orquestadas por ella para prepararlo y asegurarse de que una vez que ascendiera, al igual que lo hicieron ella y su esposo, no fuera corrompido por el poder del caos, sino que pudiera dominarlo, para de esta forma tomar el lugar de Enerjak como un nuevo caminante. Poco después de su muerte, Mobius se vería amenazada nuevamente por los Zordon. Knuckles, a pesar de estar a un paso de convertirse en un dios, decidiría volver a la vida mortal y luchar junto a sus amigos a cambio de sacrificar su conexión con la energía del caos. Luego de esta batalla ocurriría el tan mencionado timeskip. Durante este año, varias cosas cambiarían en el panorama general. Por un lado, el Imperio Eggman invadiría Albion y Angel-Island. El régimen de los Dingos sufriría un golpe de estado por parte del hijo del general Helmut, Cage Striker, quien buscaría levantarse y erradicar a los equidnas racistas que durante tantos siglos les habían hecho la vida imposible a él y a su gente. Los pocos Dingos que no quisieron participar en esta matanza, incluyendo el general Helmut, fueron exiliados al desierto de Sandópolis, mientras que Cage y sus seguidores terminarían aliándose con el Imperio Eggman, en donde se dedicarían a esclavizar a los equidnas en campos de trabajo y encerrándolos en las Egg Rapes. Los únicos que saldrían en defensa de los equidnas serían la Legión Oscura, la cual terminaría fragmentándose en dos: la Legión Frost, liderada por el hijo de Kragok, Remington, y la Legión Flame, liderada por Yenda, ambos considerándose los legítimos sucesores de Dimitri. Esta división provocaría aún más muertes de equidnas. En medio de todo este desmadre surgiría un personaje que sería clave para la caída de esta especie, y estoy hablando del ya mencionado Dr. Finitebus. Luego de recibir directamente el poder de Chaos Knuckles, Finitebus sería corrompido tanto mental como físicamente por la energía del caos. Tras esto, los albionitas tratarían de ponerle la inyección letal, solo para que este se escapara y eventualmente regresara para desactivar los escudos protectores y permitir que el Imperio Eggman lanzara un bombardeo sobre la ciudad. Tras esto, buscaría unirse a la Legión Oscura, y de hecho sería él quien le revelaría a Remington sobre su padre y le lavaría el cerebro para que este se obsesionara con ser el líder de la Legión Oscura. Además, secuestraría a Dimitri para que este no interfiriera con sus planes y enviaría a la hermandad de guardianes, con excepción de Locke y Knuckles, a la zona crepuscular. Luego de que Knuckles, con ayuda de los Freedom Fighters, los Chaotix y la Legión Oscura, liberaran a los equidnas secuestrados por los Dingos, aparecerían algunos que comenzarían a adorarlo como una especie de mesías, llamándolo el Avatar. Esto debido a que uno, el cabrón resucitó, y segundo, por una profecía de los antiguos caminantes, que decía que un equidna llamado el Avatar resucitaría y liberaría a su gente del sufrimiento. ¡Viva Cristo Rey! Sin duda, esto nos daría una pista de lo que se avecinaba para el futuro de nuestro equidna favorito. Poco después, Finitebus convencería a ambos líderes de las legiones que con el poder de la Esmeralda Maestra podrían derrotar a los Dingos y a Eggman, pero para lograrlo necesitaban a Knuckles para algo que denominaría el Proyecto Enerjak. Luego de secuestrarlo, este aceptó absorber el poder de la Esmeralda y terminaría siendo poseído por Enerjak. Yenda y Remington se darían cuenta de lo que tramaba Finitebus e intentaron detener a Knuckles sin éxito. Teniendo el poder de un dios, Knuckles destruiría Cave Canem junto con todos los Dingos que habían atentado contra los equidnas, y a todos los demás los expulsaría de vuelta con sus familias en Sandópolis. Knuckles luego iría con los equidnas sobrevivientes y con la Legión Oscura, quitándoles a estos últimos las prótesis robóticas y sanando la mente de Remington. Todos los que quisieran aceptar su misericordia serían transportados a las ruinas de Albion, mientras que los demás se quedarían con Yenda. Posteriormente, Knuckles sería derrotado por Sonic en colaboración con Locke, quien se sacrificaría para salvar a su hijo. Luego de esta serie de
de sucesos trágicos, la raza de los Echidnas se vio gravemente reducida, prácticamente al punto de la extinción. Los pocos resquicios de esta civilización se encontraban en Albion, tratando de reconstruir su sociedad, liderados por Remington y la madre de Knuckles, Lara Lee. Los Echidnas que decidieron seguir a Lien Da terminarían convirtiéndose en el ejército personal de Eggman, dejando de ser un grupo únicamente conformado por Echidnas y comenzando a incluir todo tipo de razas animales a lo largo de Mobius. El final de los Echidnas los alcanzaría de una forma bastante poética. Si vieron el video de los Freedom Fighters y ubican a Trash the Devil, recordarán que él es el fruto de los experimentos que los Echidnas realizaron cientos de años atrás en Down Under. Luego del incidente de Enerjak, este aprovecharía que ahora tenía casi todos los Echidnas del planeta en un solo lugar para llevar a cabo su venganza personal. Luego de robar uno de los Warprints definitivos, este lo usaría para transportarse a sí mismo y a sus hermanas a Albion, no sin antes hacerle una visita a Yuji-Su y enviarla a ella y a Saffron a una zona desconocida. Luego de llegar a la isla, se topó con la conveniente coincidencia de que los Echidnas de la Legión Oscura también estaban allí, los cuales habían estado luchando contra los Albionitas y los Freedom Fighters, para que después todos quedaran noqueados a causa de un pulso electromagnético. Trash aprovecharía para lanzar a todos los Echidnas hacia esta zona desconocida, dejando únicamente a Knuckles, quedando ambos como los últimos miembros de sus especies en la zona Prime. No se sabe si este sería el final verdadero para esta raza, ya que si recuerdan, en el futuro de Silver conocimos a Edmund, el nieto de Knuckles y último guardián, lo que significa que Knuckles podría haber salvado por lo menos a Yuji-Su. Pero en cualquier caso, creo que todos estamos de acuerdo en que este es el final de los Echidnas en Archie. La raza de los Echidnas siempre estuvo condenada a causa de sus decisiones. Estos siempre se movieron por el deseo de tener el control, dominar la energía del caos y en general jugar a ser Dios. Esto lo pudimos ver desde el principio con Enerjak, el clan Knuckles, Dimitri y la Legión Oscura, la propia Aurora quien manipuló la vida de Knuckles y a los guardianes para convertirlo en un dios, los Albionitas quienes intentaron evitar la aparición de Enerjak al arrebatarle el poder a Knuckles e indirectamente provocarían su propia destrucción y la de cientos de Echidnas, por no mencionar los incontables crímenes que cometieron a lo largo de la historia, crímenes los cuales eventualmente se tornarían en su contra. La historia de los Echidnas es la de una civilización que teniéndolo todo nunca estuvo satisfecha, una que terminó tomando todas las decisiones que eventualmente la llevarían a su destrucción. Y si me lo preguntan, no siento ninguna pena por esta manada de elitistas, hipócritas y conches sumares que ingenuamente pensaron que podrían dominar cosas que claramente no entendían y nunca entendieron. Bueno gente, me gustaría terminar este video con una pequeña reflexión relacionada con todo este tema de los Echidnas. Primero aclarar que no todos eran malos. O sea, había muchos que sí lo eran, pero no todos. Y lo otro está relacionado con el coronel Kenders. Sé que existe mucha controversia alrededor de este personaje y sus historias, pero hay algo que me gustaría dejar en claro y que probablemente será la opinión más polémica que tendrán por mi parte. A mí me gusta la historia que Penders hizo para los Echidnas en Archie. Evidentemente, obviando las referencias al Partido Obrero Alemán, que fueron completamente innecesarias, la Hermandad de Guardianes, porque la mayoría no valen para nada, y también tomando en cuenta que mucha de la magia del lore de los Echidnas lo tuvimos gracias a otros escritores como Carl Boyers e Ian Flynn, pero tampoco se le quita mérito. Eso no significa que perdono al teniente coronel Kenders por sus crímenes contra Archie God, para nada. Lo que quiero decir es que en un marco general, la historia de los Echidnas en Archie me parece la mejor adaptación que tuvo esta raza en la franquicia, ya que no solo propone cosas nuevas, como la influencia que tuvieron y continúan teniendo sobre la historia de Mobius, sino que también se apega a esa imagen que tenemos de una civilización antigua y avanzada, por no mencionar que incluye lo que ya conocíamos de juegos como Adventure y Chronicles, además de expandir su lore y darnos por primera vez un vistazo completo a lo que son los Echidnas en la franquicia de Sonic. Y lo quiera o no, gran parte de eso se lo debo a Kenders. Dudo mucho que volvamos a indagar de esta forma en el lore de los Echidnas, por lo menos hasta que saquen una serie que tenga a Knuckles por protagonista y se dignen a mostrarnos un poco sobre cómo fueron los Echidnas en el pasado. Te odio, serie de Knuckles. Sin más gente, espero que hayan disfrutado de este video. No olviden suscribirse y darle like si les gusta este contenido. Que tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches.